Imagina que tuvieses un amigo que te estuviese pidiendo dinero una y otra vez con la premisa de que ya os lo devolverá. Es altamente probable que llegase un punto en el que lo mandaríais a tomar viento, ¿a que sí? Un punto en el que le diríais: oye tío, deja ya de tener tanta jeta y empieza a devolverme ya mi dinero. Bajo la lógica, por lo tanto, esto es lo que debería ocurrir. Pero cuando salimos de la economía doméstica y nos metemos en la economía de un país, este tipo de cosas son mucho más habituales de lo que podría parecer. Y de hecho, hay un caso muy concreto que se lleva la palma. Y este caso es Estados Unidos. Estados Unidos, además de ser la potencia económica mundial más fuerte, es una de las economías desarrolladas más endeudadas. Para más INRI, y debido a la relevancia de su economía en todo el planeta, su deuda representa, ojo, el 34% de toda la deuda mundial que existe. Pero ojo, ahí siguen y tan tranquilos. Y claro, la pregunta obligada es: ¿por qué narices es esto posible? Pues esto, precisamente, es lo que vamos a ver en este vídeo. Bien, pues yendo ya por faena y adelantándoos cositas que luego os explicaré con más detalle, Estados Unidos tiene un truco para poder endeudarse de forma casi ilimitada. Este truco, por supuesto, no está exento de riesgos y podría acarrearle graves consecuencias en un futuro. Pero, para que puedas comprender perfectamente este truco, primero necesitamos aclarar algunas cositas. En primer lugar, un país tiene tres formas de financiar su déficit. 1. Subiendo impuestos. 2. Inyectando más dinero en la economía, o imprimiendo billetes, llámalo como quieras. Y 3, emitiendo deuda pública. Por cierto, si quieres información más detallada acerca de esto, por aquí y en la descripción te dejaré un vídeo que habla mucho más en detalle de todo esto. Bien, ¿por dónde íbamos? En el caso de Estados Unidos, lo que ha habido es una mezcla de los dos últimos métodos. Por un lado, se han ido emitiendo ingentes cantidades de dinero durante estos últimos años. Y por otro, también se han creado bastantes bonos. A bote pronto y sin mayor contexto, esto es una bomba de relojería. Por una parte, si emites mucho dinero, podrías generar una inflación muy alta en tu economía. Por la otra, si estás constantemente endeudándote con terceros, llegará un punto en que te van a exigir condiciones muy duras para seguir prestándote dinero. E incluso podría llegar tal punto en el que directamente te corten el grifo y te dejen de prestar. Y si esto último pasase, el país podría acabar quebrando. Pero Estados Unidos, y a pesar de haber hecho las dos cosas a la vez, sigue ahí, vivito y coleando. ¿Cómo narices se lo monta? Pues empecemos por el primer punto, el tema de imprimir mucho dinero. Cuidado con pensar que siempre que haya un aumento de la cantidad de dinero, es decir, que se imprima dinero, automáticamente va a generar inflación. ¿Por qué no? Ya te adelanto que esto exactamente no funciona así. Verás, a raíz de la fuerte crisis inmobiliaria del 2008 y recientemente, ante la incertidumbre que generó la crisis del coronavirus, la acumulación de efectivo ha aumentado. Es decir, las empresas han ido acumulando grandes cantidades de efectivo. En el gráfico que os enseño, podéis ver cómo se ha incrementado el efectivo en los balances de empresas de distintas áreas. Y he aquí la clave. El efectivo, hasta que no se gasta, es decir, hasta que no se empieza a mover, no genera impacto en la economía. O lo que es lo mismo, no genera inflación. Y lo mismo ocurre con los consumidores. Tras estas crisis, su nivel de ahorro también se disparó. Por lo tanto, mismo caso. Si el ahorro no se invierte ni se gasta, no tendrá afección en la economía. Muchos me diréis que todo ese ahorro que se ha acumulado en un futuro se podría gastar, invertir o empezar a moverse, y evidentemente generaría la respectiva inflación. Pero, para el contexto de los últimos 15 años, esto no ha ocurrido hasta hace muy poquito. Bien, pues aparte de esto hay otro motivo por el que la inflación no se disparó durante tantos años. Y me estoy refiriendo desde la crisis de 2008 hasta prácticamente pasado el COVID en 2021. Y el motivo es que gran parte del dinero nuevo que se fue creando se quedó en las reservas de los bancos. Veréis, después de la crisis de 2008, muchas economías cayeron en lo que se llama la cota cero de tipos de interés. Es decir, los bancos centrales bajaron los tipos de interés lo máximo posible hasta que llegaron a cero. El problema y lo que sucedió en ese momento es que los bancos centrales no podían seguir bajando los tipos porque ya estaban al 0%, pero, por otro lado y a pesar de los tipos de interés que teníamos, la economía no lograba impulsarse. A pesar de tener grandes reservas de efectivo en sus arcas, los bancos seguían muy reticentes a conceder créditos. Digamos que tenían mucho miedo a volver a abrir el grifo y que sucediese algo parecido a lo que desembocó posteriormente en la crisis de 2008. Pues en esa época los bancos concedían créditos a diestro y siniestro y prácticamente sin chequear nada. Además, mucha parte de este nuevo dinero inyectado en los bancos iban destinados a sus reservas bancarias, las cuales no se pueden utilizar para prestar. En todo caso, y gracias a esa nueva inyección de dinero en sus reservas, podrían haber promovido nuevos depósitos con tipos de interés atractivos, cosa que, por cierto, tampoco sucedió.
Y por todo esto, y a pesar de la tremenda inyección de efectivo que ha habido en Estados Unidos durante estos últimos años, no se ha visto un repunte en la inflación a lo largo de tanto tiempo, pues el dinero se quedaba en las reservas y apenas se movía. Si en lugar de haber sucedido esto, la Reserva Federal, por ejemplo, hubiera empezado a comprar edificios, vehículos y demás cosas, y los bancos, a su vez, hubiesen sido generosos concediendo créditos al consumo, entonces sí que hubiésemos visto un repunte de la inflación mucho antes, ya que ese dinero sí que hubiese sido transferido directamente a consumidores y a empresas. Es decir, hubiese sido inyectado en la economía real. Pero este no fue el caso. Vale, muy bien, pero entonces, ¿toda esta inyección a dónde ha ido a parar? Pues, en gran parte, a los mercados bursátiles, en donde hemos visto a lo largo de esta última década y media cómo los valores de muchísimas empresas han subido exponencialmente. Bien, prácticamente todo lo que he explicado hasta ahora se podría extrapolar perfectamente a Europa, ya que han tenido políticas monetarias muy similares. Bien, pues dicho esto, vayamos ahora a ver algo que es mucho más exclusivo de Estados Unidos, y que no es otra cosa que lo que comentaba al principio del vídeo. La capacidad que tiene Estados Unidos de poder endeudarse de forma casi ilimitada con el exterior. Bien, si recordáis, al principio del vídeo dije que la tercera forma de financiar un déficit era mediante la emisión de deuda pública o de bonos, los cuales fuesen comprados por países extranjeros. Esto es algo que se hace con mucha normalidad en todo el mundo. Inversores compran deuda de otros países con el fin de que luego se les devuelva con los respectivos intereses. Hasta ahí, nada raro. Pero claro, aquí el kit del tema. ¿Hasta qué punto puede endeudarse un país? Pues a ver, a pesar de que hay algún estudio que demuestra que a partir de cierto nivel de deuda un país empieza a perder fuelle, técnicamente lo que importa no es tanto la cantidad de deuda que se tenga, sino el nivel de credibilidad de que puedas devolverla. Y es muy cierto que, llegados a niveles de deuda muy altos, podrías correr el riesgo de perder mucha credibilidad con los prestamistas extranjeros. Pero, como te puedes estar imaginando, este no es el caso de Estados Unidos. Bien, pero dicho esto, hay que poner un poquito de contexto económico. Hemos pasado una buena época en la que la tasa de interés de los bonos, que representaremos con R, eran muy bajas e inferior al crecimiento de la economía, que representaremos con G. Bien, pero ¿qué tiene esto de importante y qué tiene que ver con lo que estaba explicando? Pues que si el crecimiento de la economía es mayor a la tasa de interés que ofrece la deuda pública de ese país, la confianza de que un país pueda hacer frente a sus obligaciones a futuros es altísima. Por tanto, los inversores podían estar muy tranquilos, ya que tenían máxima confianza en que ese dinero se les iba a devolver, ya que se esperaba que el país creciera y pudiera devolver sobradamente ese dinero, ya que los costes extras, es decir, los tipos de interés que se aplicaban, eran muy bajos. Bien, pero alguno me dirá ahora, y con razón, que el contexto ahora es diferente. Los tipos de interés que paga actualmente la deuda estadounidense son mucho más altos. Y por el contrario, el crecimiento de su economía se ha visto afectado, por lo que ahora R ya no es tan inferior a G. Y efectivamente, estáis en lo cierto. Y justamente, y debido a ello, el dólar ha perdido un poco de credibilidad en estos últimos años. Y en segundo lugar tenemos algo que es exclusivo completamente de Estados Unidos. Y es que tiene el hack de ser la divisa internacional. Y esto es tremendamente relevante. En el siglo XX, el dólar se convirtió con mucha diferencia en la divisa más utilizada a nivel internacional, empezando la era de la hegemonía del dólar. Y es que, para que te hagas una idea, actualmente el dólar estadounidense es utilizado en el 88% de las transacciones mundiales. Es decir, está presente en prácticamente 9 de cada 10 transacciones que se realizan en todo el mundo. Ahí es nada. Y esto sucede, entre otras muchas cosas, porque los precios de materias primas clave, como el petróleo u otros combustibles, así como la deuda de muchos países, está representada en dólares. Es decir, se deben pagar en esa divisa. Esto significa, como puedes estar imaginando, que en el mundo hay una altísima demanda de dólares. Bien, ¿y en qué se traduce también esto? Pues entre otras cosas que cuando Estados Unidos emite bonos, prácticamente se puede decir que hay hostias por comprarlos. Pues al final lo que se está comprando son dólares, que se cobrarán en un futuro. Y claro, ¿quién es el único país capaz de crear esta preciadísima divisa? Pues efectivamente, Estados Unidos. Así que el país tiene prácticamente barra libre para imprimir todos los dólares que necesite, sin peligro de entrar en una suspensión de pagos, ni poner en grave riesgo su credibilidad. Pues esta va muy ligada a la credibilidad que tiene la propia divisa, que como hemos visto es altísima. Por lo tanto, recapitulemos. El gobierno de Estados Unidos emite deuda. Por un lado, esta deuda ha sido siendo captada por los bancos comerciales en forma de reservas, las cuales apenas creaban inflación, ya que el dinero se quedaba prácticamente quieto en esas reservas y no se inyectaba en la economía. Por otra parte, la deuda que se ha ido emitiendo ha sido comprada con tremenda facilidad por prestamistas extranjeros.
Y aquí sí que casi puede imprimir la deuda que le dé la gana prácticamente sin riesgo. En cierta parte porque seguimos en un contexto en el que R sigue siendo inferior a G, por lo que la credibilidad de devolver esa deuda sigue siendo muy alta. Y por último, y más importante, en el mundo actual existe una demanda casi ilimitada de dólares, al ser considerada la divisa internacional, haciendo por tanto que los bonos estadounidenses sean tremendamente preciados. Y esto, queridos míos, es el truco que tiene Estados Unidos para poder tener una deuda prácticamente ilimitada. ¿Pero sin consecuencias? Pues no, a pesar de todo esto no son ajenos a ciertos problemas. En primer lugar, en el momento que los bancos sean mucho más laxos a la hora de conceder créditos, se podría ver un fuerte incremento en la inflación. Por otro lado, este contexto en donde R es menor que G no se sabe hasta cuándo va a durar. De hecho, hay cierta incertidumbre alrededor de esto. Y es que si estos parámetros se llegasen a invertir, esa confianza ciega de que la deuda va a devolverse con total seguridad desaparecería. Y por último, respecto al hack de Estados Unidos, todo va a depender de si el dólar sigue siendo, en un futuro, la divisa internacional. Y es que, como he comentado antes, en los últimos años el dólar ha perdido cierta credibilidad, aunque también es cierto que su hegemonía sigue siendo aplastante. Veremos si China u otros países de las BRICS consiguen hacerle competencia al dólar, aunque bien es cierto que a corto plazo esto no se espera. Por tanto, veremos hasta cuándo dura esa barra libre de creación de dinero. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, déjame tu like para seguir apoyando al canal, y si no estás suscrito, ¿a qué esperas? Nos vemos pronto. ¡Chao!